En la última página ya hay algunas personas que están sin cámara. Bueno, me imagino que son los que van viajando, no sé, porque en total hay 72 estudiantes. Son como 78, faltan 6. Bueno, vamos a iniciar. Docente tiene el micrófono apagado, creo que está ya explicando. Gracias, niña, de verdad. Si no, los demás no dicen nada. Le agradezco mucho. Vamos de nuevo, resultado de aprendizaje, tenemos analizar los fundamentos teóricos antropológicos en el contexto cultural, arqueológico, biológico y lingüístico, logrando la perspectiva holística en los diferentes fenómenos sociales. ¿Qué es holístico? ¿Qué es holístico? Exacto. Ya es de manera general o de manera integral, ¿verdad? Contenido. La perspectiva holística en la socioantropología cultural, arqueológica, biológica y lingüística. La sociología. La sociología tiene el propósito de entender a la sociedad y el comportamiento de los miembros que lo conforman. Es una ciencia que profundiza en aquellos temas que nos permiten conocernos mejor como individuos, pero también como parte de la sociedad. ¿Ya? Realmente
es un tema muy importante que a nosotros como profesionales en enfermería nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque o sea, realmente aprendemos a qué, a poder trabajar con las personas. Realmente trabajar con las personas no es fácil porque ustedes solamente pongámonos un ejemplo así fehaciente, la clase nuestra. Ustedes ven que, o sea, cada uno tiene un comportamiento diferente. Yo veo que unos están como que empoderados, que quieren aprender, están ávidos de conocimiento, que quieren estar en la clase, otros que no pueden supuestamente porque tienen otras cosas o porque llegan tarde, ¿ya? O porque tienen otra asignatura, pero lo que sí tenemos que entender que, o sea, todas las asignaturas son realmente importantes para nosotros, o sea, no solamente tenemos que ver, o sea, yo sé que en ocasiones es difícil, pero ustedes solamente ahí en ese punto desen cuenta. Entonces, sí creo que yo no, o sea, yo realmente tengo paciencia como que para entender a las personas. Miren, ¿y esto qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esta asignatura? Nos enseña a poder entender el comportamiento de las personas, del ser humano, ¿ya? Veamos la situación en la que nuestro país, en la que vive nuestro país actualmente. ¿Ustedes pueden entender el comportamiento de las personas? ¿Podemos entender? ¿Mm? ¿Podemos entender? Pero hablen cualquier cosa, digan cualquier cosa. Sí, docente, no No podemos docente. entenderlo. ¿Ah? No podemos entenderlo. No podemos entender. Y existe diversidad de comportamientos. Miren, ustedes, la mayor cantidad de personas ahora en nuestra sociedad tienen un comportamiento tan complicado. Miren la situación delictiva por la que pasamos. ¿Ya? ¿Y qué dicen los derechos humanos? Nosotros, como personas naturales, debemos de entender a los delincuentes, pero ¿ustedes creen que los delincuentes nos entienden a nosotros? ¿Ah? No, No nos entienden. Exactamente. No se da, o sea, los derechos humanos están viendo que no se cometa, qué sé yo, diatrogenias, arbitrariedades con estas personas, pero ¿y el ciudadano común? ¿Ah? ¿Tiene alguna prebenda que diga, no, bueno, a este niño es un niño, no se le puede tocar? A esta persona es una embarazada, nada que ver, no se lo va a tocar. Este señor es un anciano, se lo va a respetar por ser anciano. ¿Pasa eso? No. El momento de delinquir no están viendo que sea anciano, que sea embarazada, que sea un niño menor y vemos los casos a través de las noticias, casos que dan, como quien dice, o sea, que dan opresión a las personas. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, van a una casa y quieren matar a una persona de la casa y matan a la persona y hay otras personas que mueren, que se llaman, como quien dice, víctimas colaterales, porque ellos no eran las personas a las que buscaban, pero sin embargo, por estar en ese medio, quizás estaban en el lugar y en el momento equivocado, pero sin embargo, también mueren, ¿ya? Entonces vemos ahí, solamente veámonos ahí en ese poquito el comportamiento de la sociedad. ¿Qué me pueden decir ustedes a mí en este momento sobre el comportamiento de la sociedad? ¿Qué me dirían? Que han perdido los valores. ¿Qué más? ¿Qué más? es No, no es libertad, eso ya no sería ni siquiera libertad, es como un libertinaje, que quizás ocasiones los hijos se le fueron de las manos a los padres, porque en ocasiones los padres saben los errores o las cosas que hacen los hijos, pero sin embargo callan y se convierten en cómplices de lo que sus hijos hacen, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más me podrían decir? ¿Qué más me podrían decir? A ver. Ya no hay empatía hacia las demás personas. Exactamente, no hay empatía. Y a ver, Omar, ¿y qué es la empatía?
Es como ponernos en el lugar de las otras personas, Ponernos en comprender el su lugar de situación. las otras personas, ¿ya? Y tratar de ver o sea, que nosotros tratar a esas personas como nosotros queremos que nos traten a nosotros. ¿Y nosotros cómo queremos que ser tratados? Queremos ser tratados con habilidad, con respeto, con educación. ¿Qué más? ¿Qué más? Daniela, cierra su. No la puedo silenciar, pero cierre. Cierra su audio. No la puedo silenciar. No, no puedo. ¿Ya? Sigamos. La antropología. La antropología es una ciencia social que analiza a la humanidad como un fenómeno complejo y en constante cambio. La cantidad de áreas donde la antropología ha tenido o tiene influencia es extensa, abarcando procesos económicos, políticas, religión, área jurídica o de leyes, educación, prácticas lingüísticas, estructura de las sociedades, entre muchas otras. ¿Qué me pueden ustedes decir de la antropología? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes al hablar de la antropología? Que es una ciencia que estudia el ser humano. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que es algo cambiante, que cambia con el tiempo. ¿Ya? Y también tenemos que hay diferentes tipos de antropología, ¿verdad? ¿Ya? Realmente la antropología es el estudio científico y humanista de la humanidad. ¿Por qué? Porque cómo es la cultura de los seres humanos, ¿ya? Entonces realmente es también una ciencia muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estudia realmente eh, a través de, o sea, a través de esta ciencia, estudiamos realmente al ser humano en su diversidad. Por eso dice ahí en los procesos económicos, políticas, religión, área jurídica, en leyes, educación, prácticas lingüísticas, estructura en sí, la estructura de la sociedad, entre muchas otras, ¿verdad? Y no es solo de ahora, sino que el estudio de la antropología, o sea, el estudio de la antropología, a través de la antropología se ha estudiado la humanidad desde los pueblos antiguos hasta lo que tenemos hoy, los tiempos modernos, ¿verdad? Introducción a la diversidad. En este viaje exploraremos conexiones entre la socioantropología cultural, arqueológica, biológica y lingüística. Cada disciplina ofrece una perspectiva única que enriquece nuestra comprensión del ser humano y su entorno, a acompañarnos en esta exploración holística. Socioantropología cultural. La socioantropología cultural estudia las prácticas, creencias y valores de diversas comunidades. Su enfoque en la diversidad cultural resalta la importancia de comprender las dinámicas sociales que moldean nuestras vidas y relaciones. Pues si hablamos de la socioantropología cultural, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Ustedes saben que por lo menos nosotros decimos Ecuador multicultural, pluricultural. ¿Qué significa eso? Una, o sea, tiene una cultura diferente. Hay una gran cantidad o gran variedad de culturas. Por eso decimos multicultural o pluricultural, porque son varias culturas, ¿ya? Pero, o sea, en realidad, ¿qué tiene que ver con la cultura? ¿A qué se refiere la cultura? Está diciéndolo ahí, ¿ya? A las prácticas, a las creencias, valores de las diversas comunidades. Por ejemplo, si investigamos una comunidad indígena, ¿ya?
¿Cómo son sus prácticas? Ellos realmente hasta la actualidad todavía mantienen como que prácticas ancestrales, ¿ya? En lo que tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad, ¿ya? Ellos todavía piensan en algunas culturas o en o sea, algunas culturas piensan un castigo divino, ¿ya? ¿Qué más piensan? Que no necesitan ir al médico, por ejemplo, no necesitan vacunarse, no necesitan medicamentos, sino simplemente los medicamentos que preparan ellos a través de qué? A través de las hierbas naturales, ¿ya? Y tienen mucho conocimiento en el uso por ejemplo, de la fitoterapia. ¿Sí saben qué es la fitoterapia? ¿Ya? A investigar qué es la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? Pero sin ver en el internet, no creo que sean sabidos. ¿Qué es la fitoterapia? Es el uso de las plantas medicinales, ¿verdad? Ya. Socioantropología biológica. La socioantropología biológica examina la variedad de la vida humana, desde la genética hasta la ecología. Comprender nuestra biología nos permite apreciar la interacción entre el ser humano y su entorno, así como las adaptaciones culturales que surgen. A ver, ¿qué me dicen ahí ustedes? ¿Qué opinan de la socioantropología biológica? Ahí está diciendo, ve, el comportamiento de la vida humana, desde la genética. ¿Qué será la genética? A ver, ¿qué será la genética? A ver, El ADN, ya, ¿qué más? Pero hablen, o sea, solo yo hablo, la descendencia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Los rasgos de los padres y hijos. Exactamente, ¿qué más? Ujú. Podría decir las características que heredan de los padres de los hijos. Puede ser también la estructura y función del cuerpo humano, la relación entre el cuerpo humano y el medio ambiente, la herencia. Ya hay veces, por ejemplo, la herencia, pero genética, pues a eso estamos hablando, la herencia genética, ¿ya? ¿Qué más? Estudia en sí al ser humano en sus orígenes, su evolución, el desarrollo, la variabilidad del ser humano. Estudia la antropología biológica, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más? Que examinan los cambios biológicos en el desarrollo de las sociedades. También, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, exactamente, exactamente. Por ejemplo, y decimos en el medio ambiente, por ejemplo, pues lluvia. ¿Qué hacemos en el tiempo de lluvia? Adaptarnos en ese tiempo, ¿cómo sería la cosa? A ver. Ajá. Los cambios, adaptarnos a los cambios climáticos. A los cambios climáticos, exactamente. Eso nos permite la biología, la socioantropología biológica, ¿ya? ¿Qué más? Imagínense ustedes en el tiempo de lluvia, por ejemplo, nosotros en el tiempo de lluvia como personal de salud, qué nos damos cuenta? Nosotros al tiempo de lluvia lo llamamos etapa invernal, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en la etapa invernal nosotros como personal de salud? Durante la, perdón, A fumigar por los mosquitos. sí, es verdad. Durante el tiempo de lluvia, por la acumulación de agua va a haber proliferación de insectos, es verdad, y entonces el personal de salud tiene que preocuparse, ¿por qué? Por implementar estrategias
que permitan, como quien dice, eliminar los criaderos de larvas de mosquitos. ¿Para qué? Porque si estos mosquitos crecen, van a causar problemas en el ser humano. ¿Sí me dan sí, sí me comprenden? Van a causar problemas en el ser humano, los mosquitos, ¿ya? Ustedes han de haber escuchado hablar del dengue, ¿verdad? ¿Sí han escuchado hablar del dengue? Durante la etapa invernal, por la proliferación de los mosquitos, vamos a tener la presencia de dengue, ¿ya? Es decir, que un mosquito, una mosquita hembra se infecta y esta mosquita hembra va a reproducir un montón de mosquitos infectados. Y entonces, ahí es cuando nosotros vamos a tener la presencia de esta enfermedad, digamos. La sociotropología lingüística. La sociotropología lingüística actúa como un puente entre culturas al estudiar el lenguaje. A través del lenguaje podemos entender y transmitir experiencias, valores y tradiciones, lo que enriquece nuestras interacciones sociales. Ustedes ya saben que tenemos diferentes tipos de lenguas. Por ejemplo, nosotros hablamos el español, pero ¿cuál es nuestra lengua innata? El quichua, Por lo menos sí sabe el quichua, ya. Pero ¿quién sabe quichua? ¿Saben quichua ustedes? No, no sabemos. Quizás hay algún compañerito de la sierra y quizás sepa quichua, pero nosotros no sabemos. ¿Y nosotros por qué nos preocupamos? Por aprender otras lenguas que no son nuestras, que no son de nuestro país. Queremos aprender francés, inglés, alemán y otras lenguas, pero menos nuestro quichua, ¿verdad? Y inclusive hay personas que como que ¿cómo sería la palabra? Sienten como que sería. O sea, realmente yo no tengo, o sea, ¿cómo les explico? Yo no tengo, o sea, no podía discriminar a las personas de mi país. Soy de mi país y soy feliz de ser ecuatoriana, ¿no? No es que, ay, chuta, que me da vergüenza, o sea, me avergüenzo de mis raíces, no. Soy feliz de ser ecuatoriana, a pesar del problema social que vivimos, porque realmente vivimos un problema social bien difícil de corregirse, porque vivimos prácticamente como que metidos en gran problema. Ya muy pronto nadie va a querer venir a nuestro país por la situación que vivimos. La droga, la, a veces, es droga y también delincuencia organizada. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué podríamos hacer en este caso? ¿Ya? Estudia al ser humano a través del lenguaje como condición y resultado de la interacción social. Centra su interés en los hablantes como actores sociales y parte de una base etnográfica. La antropología lingüística estudia la diversidad lingüística de las sociedades humanas. Es lo mismo que hablamos ahorita, o sea, las diferentes clases de lengua. Tenemos inglés, francés, alemán y la lengua que les dije que es realmente nuestra y es por la que debería, o sea, que sé como que una ley que todo el mundo debería de aprender. Interconexiones entre disciplinas de la socioantropología. Las disciplinas de la socioantropología, arqueología, biología y lingüística, no son aisladas. Al existir conexiones entre ellas, podemos obtener una visión más completa de la experiencia humana y las complejidades de nuestras sociedades. Consideraciones generales. Es vital conservar las tradiciones y lenguas en peligro. La preservación cultural no solo enriquece nuestras vidas, sino que también asegura que las futuras generaciones tengan acceso a su patrimonio. En conclusión, la diversidad en la socioantropología cultural, arqueológica, biológica y lingüística es fundamental para entender la complejidad humana. Al relacionar estas conexiones, enriquecemos nuestras perspectivas y fomentamos un mundo más integrador. El futuro de la diversidad depende de nuestra capacidad para adaptarnos y celebrar las diferencias. Al entrelazar conexiones entre culturas, podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las exposiciones de ustedes. Déjenme ver si tengo que hacer algún trabajito por aquí. Déjenme ver. No, no tenemos. Eso solamente, es solo teoría nada más. Solo tenemos teoría por la benignidad de Dios, solo tenemos teoría.
Cierra tu micrófono. No se escucha. ¿Quién es que habla? Pero yo no tengo habilitada sala de espera. Yo no sé por qué está en sala de espera. Cuando yo habilito y quiero ver los que llegan atrasados, pero ahorita no he hecho esa maldad. No, está libre. No, no sé por qué no puede entrar. Aquí cuando es de poner, está en sala de espera, a mí me sale aquí algo. Dígale que entre nomás. No tengo cómo hacer para que entre, no lo tengo. No, no tengo habilitada sala de espera. Aquí estoy ahorita y no está habilitada. Dígale que ingrese nomás, no hay problema. A ver, los que tienen que exponer el día de hoy, vamos. Ya un momento, Licenciada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quien le saluda es el estudiante José Jacinto Pita Morales. Ujú. La semana pasada mi grupo sí expuso, pero yo no me pude conectar por problemas ¿De familiares. qué grupo es usted, amigo? ¿De qué grupo es usted? Grupo número 6. A ver, cierto, les voy a decir los que no tienen nota, faltan exponer, ¿ah? Del grupo uno, pero ahorita vamos a oír el grupo que le corresponde, Paulina Rodríguez. Del grupo 2, del grupo uno mismo, Nicole Chele. Del grupo 2, Stephanie Basurto, Joel Ricardo y Belinda Rodríguez, del 2. En el 3 están todos. En el 4, Keila Ramírez. En el 5 están todos. En el 6, Denise del Peso y José Pita. Y ahorita vamos al grupo 7. A lo último podemos si alcanzamos, querido. Ok, Miss, muchas gracias. buenas noches con todos. Vamos al grupo 7 y le vamos a hablar sobre los métodos de investigación utilizados por la socioantropología, integrado por Nadia Campoverde, Caterina Eugenio, Joana Gonzabay, Natalia Orrala, Alexander Plúa, Jesús Cedeño y Andrea Sea. La compañera Catherine no está en la clase, pero sin embargo me dejó su video y asimismo el compañero Jesús Cedeño, por si acaso. Bueno, vamos a hablar sobre los métodos cualitativos, sus subtemas y asimismo los métodos cuantitativos, los tres subtemas que tiene y los métodos mixtos y en lo último vamos a dar unos ejemplos. Vamos a hablar como primer tema, que son los métodos cualitativos. Tenemos la observación del paciente, que es donde implica una gran comprensión profunda de un individuo dentro de su contexto, ya sea social y cultural.
Y en esta se aplica de la siguiente manera. En el enfoque integral, que es donde el paciente es considerado, están asociados por factores culturales, sociales y económicos. Y la observación no se regula los síntomas físicos, sino que abarca las creencias del paciente. Tenemos la entrevista en profundidad. Esta entrevista en profundidad es una técnica fundamental, complementando la observación, y eso permitirá una comprensión más clara, detallada de las perspectivas y experiencias de los individuos, y se caracteriza de la siguiente manera: por la flexibilidad y la profundidad. En la primera, a diferencia de las encuestas estructuradas, la entrevista en profundidad es flexible y adaptable. La persona que puede ajustar las preguntas y la fluidez de la conversación según las respuestas que dé el entrevistado. Y en la profundidad, el objetivo es detallar las experiencias, creencias, valores y perspectiva del entrevistado. Y también en esta se busca comprender el significado que el entrevistado atribuye a sus experiencias. Grupos focales. ¿Qué son los grupos focales? Los grupos focales son un método de investigación cualitativa muy utilizado en un pequeño grupo de participantes que entablan un debate guiado sobre un tema en concreto. ¿Para qué se utiliza? Los grupos focales se utilizan para recopilar datos de varios participantes al mismo tiempo. Al reunir a un grupo de encuestados cuyo tamaño suele variar entre 5 y 10 personas, nos aseguramos que todos tengan tiempo suficiente para hablar y sean escuchados de la mejor manera. ¿Qué hacen los grupos focales? Los grupos focales consisten en plantear preguntas a un grupo de personas e invitarlas a debatir el tema. Los debates de los grupos focales suelen guiarse por una serie de preguntas abiertas preparadas por el investigador. Idealmente, las preguntas de los grupos focales sirven para estimular el debate y garantizar que se traten todos los temas pertinentes. Análisis de contenido. El análisis de contenido cualitativo es un tipo específico de análisis de contenido que se centra principalmente en la interpretación y comprensión de datos textuales. Aunque comparte algunas similitudes con el cuantitativo, el análisis cualitativo tiende a profundizar en los matices, significado y contexto de los datos. Ventajas del análisis de contenido. Flexibilidad metodológica. El análisis de contenido permite realizar investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Capacidad de manejar grandes conjuntos de datos. El análisis de contenido puede manejar grandes volúmenes de datos textuales, lo que lo hace adecuado para estudios que implican textos extensos o largos periodos de tiempo. Método discreto. Como el análisis de contenido implica estudiar textos y comunicaciones existentes, es un método discreto que no requiere interacción con los participantes en la investigación. Yo les voy a hablar sobre los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son representaciones abstractas que utilizan ecuaciones, matrices y algoritmos para modelar fenómenos sociales y culturales. Estos modelos ayudan a entender cómo interactúan los individuos dentro de una sociedad y cómo surgen patrones colectivos. Una de sus características es la abstracción. Los modelos simplifican la realidad para centrarse en las dinámicas clave de los fenómenos sociales o culturales. En simulación, los modelos
cómo los basados en los agentes permiten recrear entornos sociales virtuales para observar cómo las decisiones individuales afectan al grupo. Multidisciplinariedad. Combina herramientas matemáticas con teorías sociológicas y antropológicas, lo que permite un análisis integral de las dinámicas sociales. Cuantificación. Provee una base numérica para analizar fenómenos cualitativos como las relaciones sociales mediante índices y métricas. Investigación-acción. La investigación-acción es una estrategia que trata de encontrar soluciones realistas a las dificultades y problemas de las organizaciones. Esto se trata básicamente de aprender haciendo. En primer lugar, se identifica un problema, luego se emprenden algunas acciones para abordarlo, después se mide la eficacia de los esfuerzos y si los resultados no son satisfactorios, se vuelve a aplicar los pasos. Esto se puede clasificar en tres grupos diferentes. Positivista, también llamada investigación-acción clásica, considera la investigación como un experimento social. Esta investigación se utiliza para probar teorías en el mundo real. Interpretativa. Este tipo de investigación considera que la realidad está hecha socialmente y al realizar esta investigación se centra en los detalles de los factores locales y organizativos. Crítica. Se trata de un tipo de investigación, acción, que adopta un enfoque crítico de los sistemas empresariales e intenta mejorarlos. También tenemos las características de la investigación-acción. Como primer punto tenemos el ciclo continuo. Esta sigue un ciclo de planificación, acción, observación, repitiéndose hasta encontrar una solución efectiva. La participación activa involucra a quienes forman parte del problema, promoviendo la colaboración y el compromiso en la búsqueda de soluciones. El enfoque colaborativo se trabaja en equipos, combinando conocimientos en orientación hacia la mejora. El objetivo es generar mejoras reales mediante la recopilación de datos y la aplicación de soluciones prácticas. En la reflexión crítica se analizan en profundidad las acciones y resultados, cuestionando suposiciones y creencias previas. La adaptación flexible, si una estrategia no funciona, se pueden hacer ajustes para optimizar el proceso. La utilización de datos empíricos se basa en evidencia concreta, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. En la aplicación práctica se implementan acciones concretas que impactan directamente en la solución del problema. Reflexión y documentación. Aquí es clave registrar el proceso, los aprendizajes y los resultados obtenidos para futuras mejoras. Y por último, el compromiso a largo plazo, que este no es un proceso rápido, requiere tiempo y constancia para lograr cambios duraderos. Siguiente. Etapas de la investigación-acción. Como primer punto tenemos planificar, que aquí se identifica el problema, se formula la pregunta y se diseña un plan de acción. Como segundo punto tenemos actuar, se ejecuta el plan y se recopilan los datos con herramientas adecuadas. Como tercer punto tenemos observar, aquí analizamos los datos comparándolos con los objetivos esperados. Y como cuarto punto tenemos reflexionar. Aquí se evalúan los resultados y si es necesario se ajusta el proceso para mejorar la solución. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo hablaré sobre la etnografía y análisis de redes. Esta viene a ser la combinación de etnografía y análisis de redes, ya que este permite la comprensión más completa de los fenómenos sociales, al ofrecer tanto como una visión cualitativa de las prácticas culturales como una perspectiva cuantitativa de las estructuras sociales. En la etnografía viene a ser un método de investigación cualitativa que es ampliamente utilizado en las ciencias sociales, especialmente en la antropología social y cultural. Las aplicaciones de esta es que esta se aplica al estudio de cualquier tipo de grupo social, desde comunidades indígenas hasta organizaciones modernas, permitiendo una comprensión profunda de las interacciones humanas en diferentes contextos. La siguiente diapositiva. Las técnicas comunes son observación participante, entrevistas etnográficas y diarios de campo. En observación de participante, el investigador se integra en la vida cotidiana del grupo para así obtener una comprensión más profunda de sus prácticas y creencias. En entrevista etnográfica, este puede ser semiestructurada, ya que más va a los participantes. Los diarios de campo. Los investigadores registran sus observaciones y reflexiones durante el trabajo de campo. En análisis de redes, el análisis de redes viene a ser un enfoque sistemático, ya que es utilizado para estudiar las relaciones e interacciones dentro de una red. Este método analítico se aplica en diversos campos, como es en las ciencias sociales, la biología, la informática y el transporte, para descubrir patrones y conocimientos que no son evidentes a través de los métodos tradicionales. Los componentes claves del análisis de redes son los nodos, estructura general de red y bordes. Los nodos vienen a representar las entidades individuales dentro de la red, como las personas y organizaciones o especies biológicas. En bordes denotan las conexiones o relaciones entre los nodos que pueden ser dirigidos o no dirigidos. Y por último está las estructuras general de red, ya que ésta se caracteriza mediante métricas como la distribución de grados, el coeficiente de agrupamientos. En el proceso de análisis está la identificación de datos, que esta viene a ser la búsqueda de fuente de información adecuada. Como segundo tenemos la recolección de datos, que viene a ser la extracción de datos a través de métodos manuales. La limpieza de datos viene a ser la eliminación de datos no deseados. El análisis de datos viene a ser la aplicación de algoritmos para obtener la información significativa. La visualización de los resultados es la representación gráfica de los datos que fueron analizados. Y por último está la interpretación de resultados, que es el análisis de humanos para extraer las conclusiones. A continuación, mi siguiente compañero. Ahorita le voy a presentar el video de la compañera Catherine que dejó grabado su parte. Eso es lo que es los métodos cuantitativos.
En común tenemos que estos métodos en la socioantropología vienen a ser una disciplina que integra elementos en la sociología y en la antropología. Utilizan una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para lo que es el estudio de estructuras sociales en lo que se basa en relaciones humanas y las prácticas culturales. Entre ellos tenemos lo que es las encuestas, que en sí son un método de investigación compatible con el empleo de varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, como son las entrevistas, el cuestionario, la observación y el texto. Entre ellos también tenemos las tipos de encuestas que vienen a ser autoadministradas, que es el cuando el encuestado responde sin la presencia de un entrevistador. Puede ser de un papel, mediante un papel o un digital. También tenemos el tipo de encuesta cara a cara, que en sí se realiza en lo que es cuando la persona permite aclarar dudas y obtener respuestas más detalladas. También tenemos el tipo de encuesta telefónica o en línea, que se hace por llamada, ya sea útil para acceder a personas con dificultades para desplazarse. También tenemos lo que es una ventaja, que permite obtener información a un gran número de personas en poco tiempo y facilita la comparación de la generalización de los resultados. Prosiguiendo con el tema, ahora voy a hablar sobre lo que es el análisis estadístico. Es una forma cuantitativa donde nos permite averiguar lo que es la calidad de una inversión o un activo mediante el uso de números y estadísticas. Entre ellas podemos encontrar lo que es la estadística descriptiva, viene a ser lo que es la media, la mediana y la moda, para resumir de manera muy útil los datos. También podemos encontrar lo que es la desviación estándar y alianza para medir la dispersión. También está lo que es las tablas y gráficos para visualizar información que queremos obtener. Entre ellos también tenemos lo que es el análisis estadístico, que se emplea lo que es en herramientas matemáticas para interpretar datos recogidos en encuestas o en censos. También se utiliza para correlaciones, regresiones, análisis multivariados. También permiten lo que es hacer comparaciones y generalizaciones dentro de una población. Entre ellos tenemos una ventaja que permite validar los resultados de evidencia numérica, es decir, facilita la toma de decisiones basadas en datos de políticas de salud. Un ejemplo que les puedo dar es cuando hacemos un análisis estadístico donde podamos evaluar la relación entre el nivel de lo que es socioeconómico y la incidencia de infecciones hospitalarias, así ayudando a diseñar estrategias de prevención para más efectivas. Una de las ventajas de este ejemplo es que permite validar los resultados con evidencia numérica. También facilita lo que es la toma de decisiones basadas en datos políticas de salud. A continuación, me comento. Bueno, muy buenas noches con todos. Ahora seguimos con ejemplos sobre lo que es de los métodos de investigación en la parte de ejemplos cuantitativos. Como primer ejemplo tenemos la parte de observación del participante. Tenemos que un docente de primaria decide observar de manera más atenta el comportamiento de sus alumnos, al realizar actividades en el aula. Por varias semanas, el profesor se concentra en lo que es ver cómo interactúan y cómo responden a las indicaciones, también cómo responden en distintas situaciones, por lo que el profesor se ubica en lugares diferentes del aula para tener perspectivas distintas sobre los alumnos. A lo largo de la semana, el docente recurre a lo que es las observaciones para así modificar su enfoque,
Por ejemplo, empieza a incluir lo que son prácticas y también los estudiantes estén más atentos y también establezca lo que son reglas claras para que así los alumnos más tímidos se sientan cómodos al participar, así como siempre estar atento en modo que estos alumnos respondan de manera un poco más dinámica en el aula. Este ejemplo nos da lo que es analizando que el profesor hizo este método para que los alumnos tengan un poco más de, por así decirlo, creatividad en la clase. Siguiente diapositiva. Tenemos el siguiente ejemplo, que es entrevista a profundidad. En esta parte es un psicólogo que lleva a cabo un estudio para entender cómo perciben los padres de un colegio. Por ello, la psicóloga convence a varios padres y madres de los alumnos a lo que es la seguridad, expulsión y sus experiencias, y también lo que son opiniones, con respecto a la comunicación con los maestros, la calidad de las enseñanzas que imparten en el colegio y cómo participan en las actividades como tal de esto. La entrevista le da una oportunidad a la psicóloga de profundizar lo que es las percepciones y sensaciones de los padres y madres, algo que no podría lograr en un cuestionario o una encuesta. Es más estructurada a partir de su respuesta. En esto la psicóloga para identificar lo que son varias vías para lo que es la relación entre los familiares, los maestros y los estudiantes, e incentivar lo que es la participación de los padres en el desarrollo como tal en educativo de su hijo. Tenemos el último ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. El último ejemplo que es los grupos focales y análisis de contenido. En esto tenemos un museo organizó un estudio para evaluar la interacción de los visitantes con la última exposición interactiva. Para ello se convocó a un grupo focal de 10 personas que habían visitado el museo recientemente. Durante la charla se le preguntó sobre sus impresiones en general, en qué le gustó y qué no, así como qué cambiarían. Los asistentes coincidieron en que les encantó lo interactiva que eran las instalaciones, pero les parecía que algunos lugares de la exposición estaban demasiado desatendidas y que le hacía falta lo que es un poquito más de información. El análisis de este grupo ayudó a identificar algunas preocupaciones, como la señalética dentro del museo, la importancia de incluir sobre más artistas y diferentes obras. Este también permitió descubrir algunas tendencias en cuanto a lo que es la valoración de los espacios interactivos, ya que el museo podría utilizar lo que son para mejorar las experiencias y atraer la atención del público. Una vez más atesoró estos datos, tomó cartas en el asunto y decidió complementar otras informaciones que no estaban exhibidas sobre artistas y las obras. A cambio de estas, añadieron lo que son señaléticas en espacios y en zonas más atractivas que fueran un poco más fluidas. Esto abarcaría con lo que son los ejemplos cuantitativos. Gracias. Bueno, a continuación le voy a proyectar el video del compañero Jesús. Nadia Campoverde ya expuso. Sí, yo ya escuché. Sí, ¿Quiénes no me faltan? Ejemplos del método. Faltan dos compañeros. Jesús y Andrea Sea. Sí, Cuantitativo, tenemos como primer ejemplo los análisis de regresión. El análisis de regresión es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables dependientes. Se utiliza para predecir valores futuros de la variable, o sea, de la variable dependiente. El análisis de regresión puede ser real o mal. Se utilizan en diversas áreas como la economía, la medicina y la psicología. El análisis de regresión proporciona una ecuación que describe la relación entre las variables. La ecuación puede ser utilizada para hacer predicciones
Y el análisis de regresión es una herramienta en sí que es muy poderosa para poder entender las relaciones complejas. Siguiente diapositiva. Como segundo ejemplo tenemos el análisis de varianza, o más conocido como ANOVA. El análisis de varianza o ANOVA es un método estadístico utilizado para comparar las medias de dos o más grupos. Se utiliza para determinar si hay diferencias significativas entre los grupos. El ANOVA se utiliza en diversas áreas, como psicología, educación y medicina. El análisis se basa en la comparación de varianza entre dos grupos y dentro de los grupos. El ANOVA proporciona una medida de la significación estadística de las diferencias entre los grupos. El análisis también se puede utilizar para comparar más de los grupos. Y en sí, el ANOVA es una herramienta muy útil para poder entender las diferencias entre los grupos. Siguiente diapositiva. Ejemplo 3. Encuestas y cuestionarios. La encuesta y cuestionarios son métodos cuantitativos utilizados para recopilar datos sobre actitudes y opiniones y comportamientos. Se utilizan para recopilar información de una muestra representativa de la población. La encuesta y los cuestionarios pueden ser administrativos de una manera presencial o en línea. Se utilizan también en diversas áreas como marketing, salud pública y educación. Las encuestas y cuestionarios proporcionan datos médicos ser analizados estadísticamente. Los resultados pueden ser utilizados para tomar decisiones informadas, ya que también las encuestas y los cuestionarios son herramientas que son muy útiles para entender necesidades y preferencias de la población. Muy buenas noches, profesora, y muy buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre mi ejemplo de los métodos mixtos. Es importante para esto reconocer que en el campo de la socioantropología, los métodos mixtos son particularmente útiles porque nos permiten abordar los fenómenos sociales y culturales desde múltiples perspectivas. Esto aprovecha tanto datos cualitativos como cuantitativos para obtener una comprensión mucho más profunda y completa de las realidades sociales. A continuación me encargaré de expandir este ejemplo que he elegido para que puedan comprender mucho mejor lo de los métodos mixtos. Por ejemplo, un investigador socioantropológico que estudia las dinámicas de integración de una comunidad indígena en una zona urbana, el cual podría emplear un enfoque de métodos mixtos para comprender cómo los procesos de urbanización afectan la identidad cultural y las relaciones sociales de los miembros de la comunidad. Para esto vamos a utilizar 5 aspectos principales. Siguiente diapositiva, por favor. Los 5 aspectos que se debe comprender para entender los métodos cualitativos son los datos cualitativos, los datos cuantitativos, la observación participante, la triangulación de datos y la aplicabilidad y generabilidad. Siguiente, por favor. Me encargaré de profundizar estos 5 aspectos. En primer lugar, los datos cualitativos. En el investigador podría comenzar con entrevistas profundas o grupos focales con miembros de la comunidad indígena. Estas entrevistas le van a permitir al investigador explorar las experiencias subjetivas de los participantes. Puede ser la manera en la que perciben su adaptación al entorno urbano y cómo mantienen o cómo modifican sus prácticas culturales. Las entrevistas es importante que puedan abordar temas como el lenguaje, la religión, las costumbres o la percepción de los cambios sociales en la comunidad. En segundo lugar, están los datos cuantitativos, los cuales paralelamente permiten que el investigador pueda recopilar datos cuantitativos mediante encuestas estructuradas, los cuales permiten medir factores específicos como el nivel de participación en actividades culturales, en tradicionales, el grado de integración en la educación y el empleo, o incluso la prevalencia de ciertos comportamientos culturales en la comunidad.
Estos datos son los que te permiten como obtener una visión mucho más amplia de las tendencias y patrones dentro de la comunidad. Y esta, a su vez, permite las interacciones con el entorno urbano. En tercer lugar está la observación participante. Como parte del enfoque cualitativo, el investigador puede incluso realizar observación participante en la comunidad urbana para ver de primera mano cómo los miembros de la comunidad indígena interactúan con los demás, tanto dentro de su grupo como con otros habitantes urbanos, obviamente. Este tipo de observación directa aporta un contexto adicional, el cual puede ser difícil de capturar a través de entrevistas o simples encuestas. Ahí es donde interviene la triangulación de datos. La triangulación de estos tres tipos de datos, es decir, las entrevistas, las encuestas y la observación, pueden ayudar al investigador a obtener una visión mucho más precisa y completa del fenómeno. Por ejemplo, digamos, si los datos cualitativos de las entrevistas revelan una tensión entre la preservación de las tradiciones y la adaptación a la vida urbana, pero las encuestas muestran a la vez una alta tasa de participación en actividades urbanas, como por ejemplo los festivales, el investigador podría explorar las razones detrás de esta aparente contradicción. Tal vez puede ser que los miembros de la comunidad puedan participar en actividades urbanas sin perder completamente su identidad cultural y podrían estar creando formas híbridas de prácticas culturales. Para finalizar está la aplicabilidad y generalización. Además de este enfoque específico en una comunidad, la triangulación de datos en los métodos mixtos permite que el investigador pueda hacer comparaciones entre diferentes contextos. Es decir, podría analizar cómo el fenómeno observado en esta comunidad indígena se compara con el de otras comunidades en áreas urbanas o rurales, o incluso en otros grupos étnicos o sociales, lo que fortalece la aplicabilidad de las conclusiones más allá del contexto específico estudiado. En particular, los métodos mixtos permiten abordar la complejidad de los fenómenos sociales y culturales desde muchas dimensiones, lo cual es importante, porque este enfoque proporciona una visión mucho más holística y matizada de los temas estudiados, lo que resulta figurativamente especial útil en disciplinas como la socioantropología, donde los contextos sociales, históricos y culturales son fundamentales, puesto que nos permiten comprender las dinámicas humanas. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, tenemos que los métodos de investigación son muy utilizados por la socioantropología, ya que nos dejan mucho que decir. Con él sabremos cómo sobrellevar cualquier adversidad que se presente, más que todo con las personas que se basan en alguna religión e incluso en creencias. Así que mediante estos métodos ya socializados tendremos una mejor conversación. Bueno, tenemos las bibliografías y eso fue nuestra exposición del grupo. Ya pusieron todos, ¿no? Ahí no falta ninguno. No, sí, estuvieron todos. Ya. A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un recesito o seguimos? Mejor sigamos porque entramos al de este tarde, ya me acordé. Grupo 8. Buenas noches, compañeros y docente presente. Nosotros somos el grupo número 8 y en esta ocasión tenemos el grato honor de presentarles un tema muy interesante, el cual es los métodos de investigación utilizados por la socioantropología. Antes de dar una breve explicación sobre cada uno de los métodos, empecemos por dar un breve concepto sobre lo que es la socioantropología. La socioantropología estudia al ser humano de forma holística y esto lo hace mediante el contacto directo con los participantes, siendo este el principal método de estudio, en donde el investigador va a obtener información sobre el estilo de vida que llevan, los lugares en donde habitan, en donde conviven, las formas en las cuales se comunican, en las que se organizan cotidianamente la alimentación, la vestimenta y sus relaciones sociales, creencias, comportamientos, así como la biología en sí, todo de una forma holística.
estudiando al participante completamente. Para ello, emplea métodos que son derivados del método científico en general, los cuales consisten en etapas clásicas, como la observación, la elaboración de hipótesis, la verificación de las mismas y finalmente la conclusión. No obstante, los métodos utilizados, en cambio, en la socioantropología en sí, son los que se van a adaptar específicamente al estudio de los fenómenos sociales y culturales, entre los cuales vamos a encontrar el método etnográfico, el método cualitativo, el método cuantitativo, el método comparativo, el método histórico y el método genealógico, los cuales van a ser explicados a continuación por mis demás compañeros. El método etnográfico. La etnografía es la rama de la antropología que describe el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Estudia descriptivamente las culturas, apoyándose en la convicción de las tradiciones, los roles, los valores y las normas del ambiente en que se vive estas personas. Internalizan poco a poco y generan regularidades que explican la conducta individual y grupal. El objetivo inmediato del estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo que se está estudiando, pero también está en contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Trata de comprender las regularidades, las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas sin ser influencias por algo externo. Un ejemplo que se puede dar es puede ser en un ambiente escolar que haya una pelea entre alumnos en un salón de clase. Esto se puede percibir de diferentes maneras de acuerdo a quien está analizando este ejemplo. Por ejemplo, para el profesor puede ser un acto de interrupción, mientras que para los estudiantes puede ser un simple juego y para otros puede ser un acto de indisciplina, de indisciplina. Bien, los métodos cualitativos de investigación son una contribución de la antropología a las ciencias sociales. Descubren y afinan las interrogantes de investigación. Se basan en la descripción y observación de la realidad tal y como la observa, ya sean el propio investigador o los actores de un sistema social previamente definido. Este enfoque permite la elaboración de preguntas de investigación antes, durante y después de la recolección de datos fenoménicos, con los que se busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. Los métodos cualitativos se basan fundamentalmente en la observación directa, la observación participante, la entrevista, ya esta puede ser abierta, semiestructurada o estructurada y en profundidad. También en las historias de vida, los testimonios, la entrevista colectiva, que serían los grupos focales, las fotografías y los documentos personales. Por otra parte, es posible complejizar y complementar el enfoque cualitativo con datos cuantitativos y viceversa. Este método principalmente permite comprender en profundidad las percepciones, experiencias y motivaciones de las personas dentro de su contexto social y cultural. Un ejemplo es que el estudio de la despoblación en comunidades rurales de Japón, donde mediante entrevistas a ancianos y la observación de festivales tradicionales se analizó cómo el impacto del envejecimiento poblacional y la migración juvenil afectan la transmisión de costumbres locales, contribuyendo al diseño de estrategias para revitalizar estas comunidades. Tenemos lo que es el método cuantitativo. Es un procedimiento de investigación que se basa en el uso de instrumentos matemáticos y estadísticos con el fin de recopilar y analizar datos numéricos para explicar, describir y prever acontecimientos.
Para ello, se utilizan herramientas estandarizadas como encuestas, cuestionarios, experimentos y pruebas estadísticas que permiten obtener información precisa sobre los fenómenos estudiados. Por tanto, su aplicación posibilita realizar estudios de forma objetiva y estructurada, lo que permite corroborar hipótesis predeterminadas y posteriormente comparar datos específicos. Es imprescindible destacar que cumple un papel clave en la investigación, ya que ofrece datos verificables que posibilitan el planteamiento de teorías basadas en evidencia experimental. El método cuantitativo sigue una serie de etapas que comprenden, bueno, la primera tenemos la identificación del problema. Se establece el tema a investigar, clarificando la pregunta de investigación. 2. La revisión de información precedente. Se analizan estudios previos relacionados con el tema. 3. Definición del marco teórico. Se establecen las bases conceptuales que guiarán el estudio. 4. La selección de la metodología. Se elige el diseño de investigación y las técnicas adecuadas para recolectar los datos. 5. La recolección de datos. Se utilizan instrumentos como encuestas, cuestionarios o experimentos para obtener datos cuantificables. 6. El análisis de resultados. Se procesan los datos mediante métodos estadísticos para obtener conclusiones objetivas. 7. Elaboración de conclusiones, que se interpretan los resultados en función de las hipótesis planteadas y se establece una teoría o explicación basada en los datos. Un ejemplo de este método es un estudio sobre la incidencia del tiempo de sueño en el rendimiento académico en estudiantes universitarios, en el que se aplican encuestas estructuradas con preguntas cerradas para recopilar datos específicos sobre su tiempo de sueño y las calificaciones obtenidas, permitiendo luego analizar la relación entre estas variables. Bueno, tenemos el método comparativo. El método comparativo es esencial ya que busca entender las sociedades y culturas humanas mediante la comparación sistemática de casos de estudio. Este proceso implica identificar tanto las similitudes como las diferencias entre estos casos, con el objetivo de explicar las causas subyacentes, es decir, causas fundamentales o básicas que están ocultas o latentes de dichas variaciones. Al analizar factores históricos, culturales, económicos y políticos, los investigadores pueden generar teorías más amplias sobre la naturaleza de la sociedad. Este método se aplica en estudios transculturales, análisis de cambio social e investigación de instituciones, siempre considerando la selección cuidadosa de casos, la definición clara de variables y la contextualización es adecuada para evitar comparaciones superficiales. Otra de las funciones de estos métodos en antropología se aplicaban en todas las áreas de antropología, desde la arqueología y la antropología física hasta la antropología cultural y lingüística. Los antropólogos utilizaban el método comparativo para identificar patrones culturales y entender todas las culturas que evolucionan con el pasar del tiempo. Uno de estos ejemplos sería el análisis de cambio social en rituales religiosos. Sería el ejemplo un estudio que podría comparar cómo ha cambiado la celebración del Día de los Muertos en México a lo largo del tiempo y cómo se celebra en diferentes países en Latinoamérica. También se podrá examinar cómo la urbanización, la migración y la globalización han influido en la práctica y significados asociados con este ritual. Dentro de enfermería, el método comparativo permite analizar y mejorar la atención sanitaria al comparar prácticas, sistemas de salud y enfoques de cuidado en distintos contextos. ¿Cómo ayuda en enfermería? Sería en mejorar los protocolos, evidencia científica, atención culturales adecuadas, evolución del sistema de salud y desarrollo de la política de la salud. Bueno, el método histórico en la socioantropología es una herramienta fundamental para comprender cómo los procesos y eventos del pasado han dado forma a las estructuras sociales, culturales y simbólicas en las comunidades humanas.
Es la metodología utilizada para estudiar y analizar los hechos ocurridos en el pasado. Se utilizan fuentes primarias como por ejemplo los libros, testimonios, objetos, etcétera. Es una combinación de técnicas que el historiador utiliza para investigar, describir y contar acontecimientos ocurridos en el pasado en una determinada época. El método histórico tiene como objetivo escribir la historia para establecer los acontecimientos de la forma más objetiva posible. La epistemología, que se encarga de reflexionar sobre su carácter científico y darle una metodología que sea útil a la hora de una investigación histórica. Es importante para conocer los sucesos del mundo, las regiones y de diversas etapas históricas, y de este modo comprender las manifestaciones actuales de las sociedades que hay hoy en día. Un ejemplo podría ser lo que sucedió en América Latina. La socioantropología utilizó el método histórico para estudiar los efectos de la colonización en las poblaciones indígenas. Este enfoque permitió entender cómo las políticas coloniales impactaron las relaciones sociales, las prácticas culturales y los sistemas de poder. También de cómo se ha resistido, algunos se han adaptado o interpretado de estas influencias. Bien, muy buenas noches, docente, y muy buenas noches, compañeros. Para poder resaltar los ciertos puntos que mis compañeros quisieron dar a explicar en esta exposición, podemos decir que en la socioantropología los métodos de investigación en sí son esenciales para comprender la diversidad cultural, las dinámicas sociales y las estructuras que configuran las sociedades humanas. La combinación de todo este tipo de enfoques, desde cualitativos, cuantitativos, etnográficos, históricos, genealógicos, etcétera, permite un análisis profundo de los fenómenos sociales desde múltiples perspectivas. Los métodos en sí utilizan varias herramientas. Entre ellas podemos mencionar la observación, las entrevistas en profundidad, el análisis, todo esto con la finalidad de proporcionar una comprensión de significados, valores y prácticas dentro de un grupo social. Por el otro lado, todo este tipo de métodos en sí proporcionan datos medibles que permiten identificar patrones y tendencias en poblaciones más amplias. La metodología como tal es una combinación diferente de técnicas que no solo se encargan de recopilar datos, sino que son cruciales y claves para obtener resultados más complejos y objetivos. Además que el investigador en la socioantropología debe mantener una postura ética y reflexiva, respetando las culturas y evitando sesgos en la interpretación de los hallazgos. En conclusión, podemos decir que los métodos de investigación en socioantropología no solo facilitan el estudio de las sociedades humanas, sino que también contribuyen en el desarrollo de políticas públicas, la resolución de conflictos sociales y la promoción de diversidad de cultura a través del conocimiento científico. Esto es lo que podemos decir de todo este tema y agradezco mucho por su atención. Gracias. Vamos para poder terminar el día de hoy todos los grupos. Vamos, siguiente grupo. Ya listo. Somos el grupo 9 y nuestro tema es métodos de investigación utilizados por la socioantropología. Siguiente.
Ya, tenemos los métodos de investigación utilizados por la socioantropología. La socioantropología usa una variedad de métodos de investigación. Estos son para poder comprender la cultura, la sociedad humana. Entre los principales están lo que es la observación participante, este, entrevistas en profundidad, estudios de caso, análisis de contenido, el trabajo de campo, la etnografía, la historiografía y los análisis comparativos. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos la observación participante. Este de la observación participante nos ayuda a poder ver, poder comprender lo que la gente hace, ¿ya? Y así poder compararlo con lo que dicen. Es uno de los principales métodos de la investigación de la socioantropología. Con este método se puede obtener una comprensión más profunda de las comunidades, de los grupos e involucrarse en sus actividades cotidianas. También recoge datos cualitativos mediante otros métodos como tipos de entrevistas, datos y datos cuantitativos mediante encuestas. Ya tenemos las características. Las características de la observación participante. Bueno, esta es una investigación de campo en el que quien la realice debe estar durante largos periodos de tiempo en una comunidad y se caracteriza por estos siguientes puntos. Tenemos la inmersión en el contexto, en el cual aquí participa la persona que está haciendo eh, que está realizando esta investigación, participa en sus actividades y obtiene una visión más real de los comportamientos y de sus creencias. Tenemos la relación entre observador y observado, el cual es observar y ser un participante, o sea, observar a las personas de la comunidad e- e- y participar en sus actividades cotidianas. Tenemos la objetividad y subjetividad, el cual es mantener una postura reflexiva y crítica sin perder la objetividad, ¿no? Reconociendo las influencias y las emociones. Tenemos también la recopilación de datos cualitativos, que es lo que estaba hablando, en el cual aquí los datos cualitativos incluyen las notas de campo, las entrevistas u otro material que permita la interpretación del contexto social y cultural. Tenemos la interacción en el contexto cultural. Esta de aquí es captar las interacciones sociales y culturales para mantener los significados de esas prácticas y normas dentro de ese grupo. Siguiente diapositiva. Bueno, buenas noches con todos. Hablaremos sobre las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad constituyen un enfoque para la obtención de datos cualitativos que facilitan la recolección de una gran diversidad de información relacionada con el comportamiento, las actitudes y las percepciones de los encuestados. Em, Algunas de sus características. En el transcurso de estas entrevistas, tanto investigadores como participantes gozan de la libertad de indagar en otros temas y redirigir el curso de la conversación cuando sea necesario, dado que este método de investigación es autónomo y puede también integrar diversas disciplinas según lo requerido por el estudio. Estas entrevistas también presentan una estructura adaptable. A pesar de ser menos estructurada, aborda un poco de temas basándose en una guía, lo que permite el tratamiento de áreas pertinentes para el entrevistado. También este enfoque se distingue por su carácter interactivo. La dinámica de la entrevista, el material que se genera y la interacción donde el entrevistador formula preguntas
iniciales de manera positiva, busca motivar al encuestado a participar. En las entrevistas profundas se emplean diversas técnicas de sondeo, por lo que la comprensión de los hallazgos se logra mediante la exploración y la explicación. El entrevistador utiliza preguntas de seguimiento para adquirir una comprensión más profunda y un entendimiento del significado que los participantes otorgan a sus respuestas. Y por último, les puedo decir que la entrevista también permite la generación de nuevas ideas, es decir, se produce un avance en el conocimiento. Tanto los investigadores como los participantes proponen ideas sobre un tema en específico y ofrecen posibles soluciones a los problemas discutidos. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre el estudio de casos. Este es otra metodología aplicada. El estudio específico, dentro de un contexto particular, claro está. A diferencia de otros métodos que buscan generalizaciones, por así decirlo, el estudio de casos se enfoca en la comprensión de la profundidad de un caso único. Este método es relevante porque ayuda en dos sentidos. Ahí nos ayuda a profundizar en la comprensión de la complejidad social y también a generar conocimiento detallado. Dentro de la ayuda que nos brinda en profundizar la comprensión de la complejidad social, tenemos que nos brinda un análisis holístico. Es decir, permite examinar un fenómeno en su totalidad, considerando todas las variables y relaciones que conforman. También existe una contextualización. ¿Qué quiere decir esto? Que sitúa el fenómeno en su contexto específico, lo que permite comprender su significado y relevancia dentro de un grupo o comunidad. Por último, este punto nos ayuda en la exploración de la diversidad, es decir, que nos permite capturar la diversidad de experiencias y perspectivas de los actores sociales involucrados. Ahora, dentro del segundo punto, que está generar conocimiento detallado, nos ayuda en tres sentidos. Primero, en la descripción densa. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a ayudar a proporcionar descripciones detalladas y ricas en las prácticas, creencias y también valores de un grupo o de la comunidad. También está que nos ayuda con la identificación de patrones y dinámicas. Para entender esto, eso nos quiere decir que nos va a permitir identificar los patrones y dinámicas sociales que podrían pasar desapercibidos en estudios más amplios, por así decirlo. Y por último tenemos la comprensión de significados, que esta nos va a permitir comprender los significados que los actores sociales atribuyen a sus acciones y también experiencias. Esto como la metodología del estudio de casos. A continuación, mi otra compañera les explicará otra metodología. Bien, yo les hablaré sobre el análisis de contenido en socioantropología. Bien, tenemos que en el campo de la socioantropología, el análisis de contenido es una herramienta de investigación esencial que se utiliza para desentrañar los significados y patrones que se encuentran en diversas formas de comunicación, como textos escritos, imágenes, discursos y otros tipos de recursos de datos. Esta técnica es crucial para examinar cómo se crean, se reciben y se interpretan los mensajes dentro de un entorno social específico. Las características de este análisis de contenido se distinguen por un enfoque riguroso, la importancia del contexto, la consideración de múltiples niveles de significado y la organización de la información. Tenemos que en un enfoque riguroso se busca la objetividad y la sistematización, al igual que en otros métodos de investigación social. Esto asegura que los resultados sean confiables y puedan ser
verificadas por otros investigadores. Tenemos la importancia del contexto, que es el contexto social, es fundamental para comprender el significado de los mensajes. Se considera la información previa y el contexto general para interpretar adecuadamente la comunicación. La consideración de múltiples niveles de significado se examina tanto lo que se expresa directamente como lo que se sugiere o implica. Ambos aspectos son interpretados dentro de un contexto social y específico. Tenemos la organización de la información, que se clasifican y categorizan los elementos del mensaje para identificar los conceptos e ideas subyacentes. El enfoque se centra en el significado más que en las palabras individuales. Tenemos que aplicaciones en socioantropología, que el análisis de contenido es una herramienta versátil en socioantropología utilizada por desentrañar la comunicación humana, profundizar en la cultura e investigar la sociedad. Gracias. Trabajo de campo. En la socioantropología, los métodos de investigación de campo son esenciales para comprender las dinámicas sociales, culturales y simbólicas de las comunidades, permitiendo analizar los significados de los grupos, contribuyen sobre su realidad. Siguiente. Aquí tenemos un, tres técnicas. La observación participante es una técnica clave que implica que el investigador se involucre directamente en las actividades cotidianas de la comunidad, no solo como observador, sino como parte activa, con el fin de captar prácticas, rituales y formas de interacción desde la perspectiva de los propios sujetos. Esta técnica se enriquece con la entrevista en la profundidad, donde las personas narran su experiencia, valores y emociones, aportando detalles que no siempre son visibles a simple vista. Eh, Técnicas como la categoría social permiten visualizar los espacios que las comunidades consideran relevantes, trazando territorios de pertenencia, área de conflicto o lugares sagrados, mientras que los diarios de campo se convierten en la herramienta reflexiva, donde el investigador registra no solo datos, sino también impresiones, emociones y preguntas que surgen durante la investigación. La entrevista en la profundidad permite conocer experiencias y emociones que no solo son visibles a simple vista. Ya, continuando con el tema, tenemos la etnografía. Es considerada eh, una rama de la antropología que se dedica a la observación y descripción de los diferentes aspectos de una cultura, comunidad o pueblo determinado, como el idioma, la población, las costumbres y los medios de vida. Siguiente diapositiva. Ya. Para llevar a cabo la práctica de una etnografía, el investigador debe estar preparado para vincularse a la comunidad que se desea conocer. El etnógrafo debe saber dónde y cuándo observar, con quién conversar, así como qué información se debe registrar y cómo se debe hacer. Una etnografía bien lograda es un estilo con el que el investigador establece un diálogo entre diferentes puntos de vista o voces, entre otras. Las personas que se estudian la del etnógrafo y sus preferencias disciplinarias y teóricas. Siguiente diapositiva. Ya. Para determinar si es comunidad o no lo es,
Hay que determinar una serie de características comunes a los miembros de un grupo, en la cual están las costumbres, las actividades sociales, la interpretación de los actos sociales y por último, la forma de interactuar en comunidad. Buenas noches. Siguiendo con el tema, estamos con la historiografía. La historiografía de los métodos de estudios en socioantropología muestra una progresión caracterizada por transformaciones teóricas sociales de gran relevancia. Tenemos el origen del siglo XIX. Durante el siglo XIX, la antropología como disciplina empezó a desarrollarse con personalidades como Edward Burner, Taylor y Lewis Henry Morgan. Ellos se enfocaron en el análisis de culturas no occidentales. También tenemos el desarrollo de los principios del siglo XX. Durante ese siglo, la antropología cultural se estableció como un campo de investigación con Frank Boas. Ahí él promovió el análisis empírico de las culturas. En este periodo comenzó a valorarse la relevancia de las relaciones sociales y culturales. También tenemos la teoría crítica y posmodernismo. Eso fue a los finales del siglo XX. Con el auge del posmodernismo, los investigadores comenzaron a cuestionar las narrativas denominantes y a considerar el papel del investigador en la construcción del conocimiento. Ello llevó a un enfoque más reflexivo y crítico dentro de ambas disciplinas. También, por último, tenemos actualidad del siglo XXI. Actualmente, la socioantropología continúa progresando con una perspectiva interdisciplinaria que abarca investigaciones acerca de la globalización. Ahí también las diversas entidades y el efecto de las tecnologías en las culturas actuales. En ello se enfocó en el rol de los protagonistas sociales en la formación de sentidos culturales. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre el análisis comparativo. El análisis comparativo es un enfoque fundamental en el estudio de fenómenos. Este método busca establecer conexiones causales entre diferentes situaciones o identificar elementos únicos que explican fenómenos singulares. Siguiente. Ya, tenemos 4 conceptos. La investigación comparativa puede buscar generalizaciones empíricas o determinar especificidades de un fenómeno. Sin embargo, hacer un análisis comparativo es complejo y plantea muchas preguntas, como por qué, para qué y cómo comparar, así como elementos son comparables. Estas interrogantes son comunes en las ciencias sociales. También hay especialistas en campos como la política, la historia y la sociología comparadas que buscan establecer una disciplina propia con una temática y metodología unificada. A pesar de las dudas sobre estos campos, deben considerados sus disciplinas. Los estudios en historia y sociología han demostrado la relación entre ambos métodos, dando un lugar que se denomina sociología histórica. Este enfoque utiliza métodos cuantitativos y cualitativos para analizar secuencias temporales y desarrollar alternativos sin perder de vista problemas históricos. También tenemos que existe al menos 4 estrategias de investigación en este ámbito. Usar un modelo teórico para explicar casos históricos, emplear conceptos para interpretar procesos históricos, analizar regularidades causales y combinar estas estrategias. Las contribuciones de la sociología histórica suelen referirse a investigaciones en Europa y América del Norte, dejando de lado el pensamiento latinoamericano
que ha usado las perspectivas comparativas para reflexionar sobre sus realidades del siglo XIX. También tenemos el objetivo de este artículo es identificar temas que han guiado el análisis comparando el intelecto latinoamericano, analizando tres obras consideradas clásicas en el pensamiento latinoamericano: Economía de la sociedad colonial, de Sergio Bau, Dependencia y desarrollo en América Latina, de Fernando H. Cardoso y Enzo Fallet, y Sociología de Reforma Agraria, de Antonio García. Estas obras proponen modelos de comparación para entender problemas estructurales en América Latina. Gracias. Y la palabra viene del término griego antropos, que significa hombres o humano, y logos, que significa conocimiento. Asimismo, la palabra psicología proviene también del término griego que significa almas, y logo, estudio. La antropología y la psicología se complementan para comprender al ser humano. Ambas ciencias eh, estudian el comportamiento del ser humano. Por una parte, la antropología, como bien ya mencionamos, el hombre, la evolución del hombre, mientras que la psicología se enfoca se centra en el individuo, en su interior. La antropología y la psicología son consideradas como ciencias hermanas o primas, por el hecho que ambas tienen como objetivo al estudio del hombre. Las dos coinciden en un aspecto, que estudian al ser humano, pero se apoyan entre sí para poder realizar sus trabajos separadamente. Siguiente. Ya, la antropología y la psicología, los dos intentan explicar al ser humano, como bien ya lo dije antes, desde distintos puntos de vista. Una quizás desde dentro hacia afuera, las personas y su influencia en el entorno social y cultural, mientras que la otra desde afuera hacia adentro, como las circunstancias que rodean al sujeto modifican y moldean su conducta. La psicología nos enseña una visión interna del ser humano, y la antropología nos permite observar cómo este ser humano interactúa y se desarrolla dentro de su entorno social, revelando la evolución de su comportamiento a través del tiempo. Las dos disciplinas tienen como objetivo el estudio del hombre en las diferentes manifestaciones de su conducta y también de su interacción con el mundo. De la misma forma, tratan de entender al ser humano, y estas ciencias se complementan y enriquecen los métodos técnicas y sus términos. Siguiente diapositiva. Ya, como ejemplo tenemos, no, no está bien, no se ve. Ya, como ejemplo de estas dos ciencias tenemos la salud mental y la diversidad cultural. Mientras que en la antropología se investiga cómo diferentes culturas entienden y tratan los trastornos mentales, teniendo en cuenta las prácticas y creencias locales, mientras que la psicología aborda los trastornos mentales desde un enfoque más clínico, pero se ve influenciada por las normas culturales que afectan cómo se perciben y se tratan estos trastornos mentales. Un claro ejemplo de esto es que en algunas culturas la enfermedad, la esquizofrenia, que ya bien sabemos nosotros que es una enfermedad mental, puede ser que en las culturas esta sea interpretada como un trastorno espiritual o sobrenatural, mientras que en otras se aborda como una enfermedad mental, como ya lo dije, que requiere tratamiento médico. En la antropología, psicología explora cómo estas diferencias culturales impactan la forma que los individuos perciben y manejan la salud mental. Y eso.
Bien, buenas noches con todos. Mi tema es la interacción entre la antropología y la sociología. Como primer punto, tenemos que ambas interactúan o buscan entender a la sociedad en sí, cómo se comunican, cómo se organizan y en diversos contextos sociales. Con frecuencia incorporan perspectivas de la historia, la psicología, la economía, las ciencias políticas y entre otras cosas. Este enfoque permite a los sociólogos y a los antropólogos desarrollar comprensiones más complejas eh, sobre la vida social de la humanidad. Estas dos ciencias sociales comparten el interés por comprender la sociedad, como ya lo dije, y la cultura. Aunque estudian lo mismo, también tienen sus diferencias en tanto la temática entre metodologías y los objetivos obtenidos. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las diferencias más importantes que encontré es que la sociología tiende más a centrarse en las sociedades modernas, mientras que la antropología no solo estudia la sociedad moderna, sino que se amplía más a lo largo de la historia, entender la cultura desde tiempos atrás. El diálogo entre estas dos permite brindar una perspectiva más abierta para comprender a la humanidad. Esto enriquece nuestra comprensión tanto de los problemas sociales contemporáneos como la de las experiencias humanas en general. Gracias. Bueno, el tema que yo le voy a hablar es sobre la interacción entre la antropología y la biología. La antropología y la biología son dos disciplinas que a primera vista parecen tener poco en común. Sin embargo, la verdad es que estas dos ramas de la ciencia están estrechamente relacionadas. Estas disciplinas estudian la evolución humana, la variedad genética, la adaptación biológica y la relación entre la biología y la cultura en diferentes poblaciones. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Qué es la antropología? La antropología estudia al ser humano y en sus aspectos físicos, culturales, sociales y psicológicos. Sus principales ramas son la antropología física, la arqueología, la antropología social y la lingüística. La antropología física o la biología se enfoca en la evolución y biología humana. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales. Esta disciplina se divide en varias ramas, como la botánica, la zoológica, la microbiología y la genética. La biología se enfoca en el estudio de la vida, incluyendo la estructura, función, evolución y distribución de los seres vivos. Siguiente diapositiva, compañero. La antropología y la biología se relacionan al estudiar la evolución humana y su comparación con otras especies. La antropología física aplica principios biológicos para analizar anatomía, genética y comportamiento, mientras que la biología usa la antropología para comprender la evolución comparativa entre especies. La antropología puede aprender mucho de la biología, así como la biología puede aprender mucho de la antropología. Por ejemplo, la antropología física utiliza los principios biológicos para entender la evolución humana. Esto incluye al estudio de la anatomía, la fisiología, la genética y el comportamiento humano. Al comprender cómo evolucionó el ser humano, la antropología puede ayudar a explicar por qué los humanos no son como hoy en día. Otro ejemplo sería que la antropología puede ayudar a la biología a entender mejor cómo evolucionaron las otras especies.
al comparar las características físicas y biológicas de los seres humanos con los de otros animales. Los biólogos pueden entender mejor cómo evolucionaron las diferentes especies. Además, la antropología puede ayudar a la biología a entender cómo los seres humanos interactúan con su entorno y cómo sus acciones pueden afectar a otras especies. Muchas gracias. Ahora veremos qué tan importante es la interacción para nosotros como futuros personales de enfermería y para los actuales también. Tenemos que esta interacción es demasiado importante porque nos permitirá brindar cuidados integrales y competencias al paciente, porque reúne puntos claves para dicha interacción como son la comprensión holística del paciente, es decir, el enfoque global, todo integral, cuidado culturalmente competente hacia ellos, una investigación práctica y también la educación y la formación. Siguiente diapositiva. En cuanto a la comprensión holística del paciente, vemos que al ser la enfermería una rama que estudia al ser humano, tanto físicamente, emocionalmente, socialmente y su cultura, esto nos permite tener ese enfoque holístico para comprender mejor las necesidades y el comportamiento de los pacientes. Y esto también será muy importante al momento de nosotros brindar cuidado hacia ellos. También tenemos que esto nos brinda herramientas que nos permitirán comprender los valores, sus creencias y las prácticas de cada uno de ellos, porque como sabemos que este país es pluricultural y multicultural, cada quien va a tener distintas creencias a las que tenemos nosotros y nosotros tenemos que respetar esos pensamientos que ellos tienen, porque a nosotros también nos gustaría que respeten nuestros criterios, ¿verdad? Y esto permite el respeto hacia la cultura de cada una de las personas. También tenemos que ambas disciplinas mantienen un interés por la investigación y el mejoramiento del proceso de la salud. En particular, la antropología médica, que está centrada en la influencia sobre la percepción y el manejo de la salud y las enfermedades. Siguiente diapositiva. Y por último, tenemos que también esta interacción nos permite una buena educación y una buena formación, eh, ya que permite el desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones socioculturales y tener una comunicación efectiva con los pacientes de diferentes culturas, porque quizá algún día tengamos que irnos a trabajar, supongamos, a la Amazonía, y como sabemos allá la cultura es diferente, entonces nosotros tendremos que adaptarnos a ello y en nuestra formación, en nuestro estudio, de desarrollar esas habilidades que se necesitan para saber cómo actuar ante esas situaciones y que esto nos permita brindarle un cuidado a ese paciente con respeto y eficacia. A continuación, mi compañera. La interacción entre la antropología y las ciencias políticas. La antropología y las ciencias políticas se complementan en el estudio del poder, la organización social y el cambio político. La antropología analiza estas cuestiones desde una perspectiva cultural y simbólica, explorando cómo las estructuras de poder se manifiestan en las prácticas y creencias de las sociedades. Por su parte, las ciencias políticas se centran en los sistemas políticos, las instituciones y las normas que regulan la vida social. Siguiente diapositiva. Ambas disciplinas estudian los movimientos sociales, la cultura en la política y el impacto del colonialismo, mientras que la antropología aporta una visión cualitativa y contextual. Las ciencias políticas ofrecen un análisis estructural de los procesos políticos. Esta combinación de enfoques permite comprender mejor las dinámicas de poder y las relaciones entre la sociedad y el Estado. Gracias a esta interacción se pueden analizar fenómenos como la participación ciudadana, las ideologías políticas y la forma en que los discursos culturales influyen en las decisiones gubernamentales. Así, la relación entre antropología y ciencias políticas no solo enriquece el conocimiento académico,
sino que también contribuye a entender y transformar la realidad social. Gracias. Con la, con la exposición de todos los temas, hemos terminado prácticamente el primer tema de esta unidad. El segundo tema lo di yo antes, igual vamos a hacer una revisión la próxima clase sobre ese tema, algo rápido, y ya lo pasamos. Y vamos ya a otro tema más.